que vaya a provocar que la gente se despierte del plan. Claro, cuando ellos solicitan que haya una sola cámara, entonces también solicitaron que las decisiones se hicieran por mayoría de votos, sin más ni más, ¿no? Pedimos previa, solicitamos a la presidencia que vayamos a votación, si nos conviene en ese momento la votación, y solicitamos que esto se vaya por una mayoría simple, y desde luego 2 contra 4, pues por más que se convenza uno o dos, siempre ellos van a prevalecer. Así que cuando el clero y la nobleza se dan cuenta de que esta sección que se está creando en el 1789 tiene como propósito prácticamente desbancarlo, entonces el clero y la nobleza le dicen al rey: no, un momentito, nosotros pedimos que se hagan secciones separadas, que la burguesía discuta sus asuntos por allá, que el clero lo discuta por acá, la nobleza lo discuta por acá, y que luego, entonces, una vez nosotros hayamos discutido a la saciedad el tema en cuestión, entonces tengamos la oportunidad de reunirnos todos para discutir primero el tema. Y esto de que venga alguien a pedir una votación, no, vamos a votar por separado. Es decir, discutimos todos el tema, y entonces decimos que cada cual con su conciencia vaya y vote. Y desde luego, pues esto se convirtió en ficha de tranque para el plan. La burguesía ya necesariamente no transigió, no estuvo de acuerdo con esto, y simple y sencillamente, pues desde luego, esto hizo que se empezaran a medir fuerzas en términos de beneficios, en términos de reconocimiento, en términos de apoyo, en términos de ayuda, y esto hizo que posteriormente algunos curas, disgustados con la actitud aristocrática de los prelados, que desde luego pues ellos no defendían sus posiciones por santos, sino por intereses también económicos y políticos, pues finalmente se unieron a la burguesía. 2 días después, el clero votó a favor de unirse con la asamblea. Desde luego, el que la iglesia se dividiera debilitó en gran medida la posición, y a la larga la iglesia entonces lo que hizo fue prácticamente decidir irse con la corriente. Pero mientras tanto, la crisis económica en Francia seguía en aumento, y esta crisis hizo que en Francia familias, comunidades empezaran a vivir la experiencia del hambre, y desde luego con el hambre no se juega. Yo tengo amistades que son dóciles hasta que les da hambre. Sí, yo tengo gente que cuando les da hambre les cambia el carácter, el semblante, y les cambia la vida. Yo he sabido ver a un santo sublime convertirse en un guapetón de barrio porque tiene hambre. Entonces, desde luego, empezaron a surgir revueltas en Francia. Estas revueltas hicieron entonces que el rey y los suyos se acuartelaran en París. Desde luego se dieron cuenta que el primer ministro que habían contratado, ¿no?, para que hiciera todo ese proceso de negociación, pues no tuvo éxito, así que ya nada, esencialmente se deshicieron de él. La reacción popular no se hizo esperar, empezó a haber motines por todo Francia. Los franceses que se amotinaron, inclusive se apoderaron de una cárcel que le llamaban la Bastilla, que era la cárcel donde el rey guardaba a sus enemigos, y desde luego pues allí habían enemigos prominentes del rey, enemigos intelectuales, enemigos filósofos, y pues aquel lugar había que obviamente quitarlo de las manos del imperio, porque allí había la gente que podía ayudar entonces a dirigir y a desarrollar una nueva política. El rey ordenó a la nobleza y al clero
que se reunieran con la burguesía para que entonces se formara una asamblea constituyente, ¿no? El rey dice, espérate, aquí el deseo de nosotros buscar más dinero, lo que ha creado es un motín a bordo, mejor vamos a pedirle entonces a la nobleza y al clero, mire, pues ustedes se reúnen, ustedes crean una asamblea constituyente, y dentro de esa asamblea constituyente ustedes llegan a unos acuerdos. El rey se separa de esto y pone en las manos de ustedes las soluciones a los problemas económicos de Francia. Desde luego, en la asamblea se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero cuando se crea esto hay que venir donde el rey, porque el rey se separó de las decisiones, pero él es el que firma. Y cuando le traen al rey la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, precisamente para con ello otorgarle dentro de la monarquía francesa al ciudadano francés más derechos y más oportunidades para participar en las decisiones del país, entonces el rey se da cuenta que le están desbancando sus facultades imperiales. Por lo tanto, el rey decidió no firmar el documento. Y cuando el rey decide no firmar el documento, pues la asamblea constituyente, ya de los burgueses, del clero y de la nobleza, no tiene otra alternativa que informarle al pueblo, mire, aquí ahora el problema no somos nosotros nos lo hemos arreglado de lo más bien, aquí el problema ahora es el rey. Y desde luego, el pueblo lo que hizo fue que agarró al rey y lo hizo prisionero, con él y con su familia. Claro, esto logró que entonces la asamblea volviera de nuevo a reorganizarse, pero se reorganiza de una manera y dentro de una perspectiva totalmente distinta. La política, los conceptos de fiscales del gobierno, de la administración y el concepto religioso también se afectan. De luego, como aquí estamos resumiendo la historia, pues tenemos que irnos al aspecto religioso y tenemos que dejar lo político y lo administrativo ya, soltarlo para irnos entonces a ver qué fue lo que pasó dentro del marco religioso en Francia. Pues dentro de esa reorganización que hizo la asamblea, tratando de salvar el problema que Francia tenía, donde el rey era rey pero estaba impedido de sus funciones, porque él las había cedido a la asamblea, pero ahora lo que la asamblea decide el rey no lo aprueba. O sea que ahora es el status quo dentro de Francia. Pues ya y sencillamente dentro de las decisiones que esta asamblea toma, una de las cosas que promulga es la constitución civil del clero. Y esto tenía una razón, es que los altos cargos eclesiásticos que estaban en Francia estaban ocupados en casi su totalidad por miembros de la aristocracia francesa, que a fin de cuentas no tenían ningún interés por la fe, que a fin de cuentas no tenían ningún interés pastoral. Era la aristocracia que había descubierto que la fe podía ser un buen pretexto para hacer riqueza o para mantener riqueza. Y por lo tanto, ellos se ocuparon de ubicarse en posiciones clave dentro de la Iglesia Católica todavía en el siglo XIX. Y entonces, esta Asamblea Constituyente dice, mira, es cierto, nosotros tenemos unos problemas económicos y el imperio y su corte son responsables, pero no es menos cierto que acá en este otro lado los religiosos están disfrutando de un capital enormísimo económicamente hablando, y ese capital no lo disfruta la gente, ese capital lo disfruta solamente el clero. Pues entonces vamos a trabajar con ese problema del clero y vamos a promulgar la Constitución Civil del Clero. ¿De qué trataba la Constitución Civil del Clero? Pues de una reforma dentro de la Iglesia Católica Francesa, donde, desde luego, a la Iglesia se le iba a ofrecer que el Estado se haría responsable de subvencionar los salarios de los religiosos, incluyendo de los grandes prelados, pero el Estado a la misma vez se hacía responsable de la administración económica. ¿Ves?
Entonces, desde luego, cuando esto se le trae al rey, el rey Luis XVI, yo creo que adolecía de firmeza en el carácter, ¿no? Era esta gente que no se atrevía a tomar decisiones y iban para acá, para allá, y a la larga no se sabía para dónde iban, ¿no? Pues finalmente él dice, mira, todo esto de ustedes está bien, pero esto no lo podemos hacer sin consultar al Papa. Nosotros necesitamos consultar al Papa para que el Papa al final de la postre nos autorice, porque esto es algo innovador, esto es algo novel, esto es algo que nosotros estamos estableciendo en Europa, y desde luego pues nosotros no lo podemos hacer así porque sí, porque el Papa necesita saberlo. Así es que el rey va donde el Papa y le hace saber al Papa Pío VI lo de esta nueva constitución del clero. Y el Papa Pío VI simplemente le hizo saber que él no estaba de acuerdo con eso. Le dijo, no, ¿cómo que ustedes van a gobernar nuestros intereses económicos? ¿Cómo que ustedes van ahora? O sea, si ustedes le pagan el salario a los ministros, entonces ya los ministros dejan de estar dirigidos por la iglesia, tienen que estar dirigidos por el Estado, no bajo ninguna circunstancia. O sea, desde luego se estaba dando una situación interesantísima, porque si bien es cierto, en Francia había un rey blandengue, en Roma había un papa firme. Y el Papa le hizo saber al rey que bajo ninguna circunstancia él aceptaría tal constitución del clero en Francia. Claro, el rey no se atreve a venir con la información a la Asamblea Constituyente. Simplemente piensa que poco a poco él puede lograr que la posición del Papa cambie. Y cada vez que la Asamblea Constituyente le decía al rey, ¿qué tal? ¿Cómo va? No, la cosa va bien, yo estoy bregando con eso, todo se está cuajando, pero ¿y cuándo la gente del clero aquí va a firmar esto? No, eso ya tú verás. Y desde luego llegó un momento donde la Asamblea dijo, se acabó de espera con el Papa, y obligó al clero a firmar dicha constitución. Entonces empezó a agarrar uno por uno a los miembros del clero. Venga acá, esta es la constitución que nosotros queremos que usted firme. ¿La va a firmar o no la va a firmar? Y claro, los franceses se distinguieron por una forma muy peculiar de castigar a sus detractores, que era la guillotina, ¿verdad? O me firma o guillotina contigo, ¿verdad? Entonces, desde luego, pues, como mucha de esta gente del clero no tenía principios religiosos, ni tenía convicciones religiosas, pues les era bien fácil decir, bueno, claro, es mejor firmar. Y entonces empezaron a firmar. Claro, hubo unos que dijeron no. Hubo unos que dijeron no, nosotros no vamos a firmar. Pero entonces la Asamblea Constituyente determinó lo siguiente: dijo, bueno, pues los que firmen van a recibir salario del Estado. Los que no firmen tendrán que cubrir ellos sus propios gastos. Pero el control lo tendrá el Estado. Así es que los que firmaron fueron sostenidos por el Estado, y los que no firmaron tuvieron entonces que irse a la aventura de ver quién les podía dar algo para sostenerse en el proceso de su pastoral. Claro, esto implica de que entonces no hubo una censura drástica, pero sí, esto plantea de que ya empezaron a apretar el tornillo, el torniquete a la iglesia. Claro, por el otro lado, el pueblo está reaccionando a la postura, porque aquí de lo que se trata y de lo que se está planteando y lo que se está ventilando es el país está pobre, el país está embrollado económicamente hablando, y la iglesia no quiere compartir su riqueza. Entonces, desde luego,